de repercusión y quisimos hacer este ejercicio y traer el tema a nuestra mesa de análisis esta noche con una discusión bastante amplia y para eso hemos invitado a don Walter Navarro, ex viceministro de Seguridad, también exdirector de la Fuerza Pública, con varios cargos y mucha experiencia en el tema de combate a la criminalidad en nuestro país. Así es, don Walter, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en Mesa de Análisis. Buenas noches y gracias a ustedes por permitirme compartir con ustedes esta mesa. Don Walter, como bien lo veíamos, estas declaraciones donde el presidente Trump nos compara con países al que catalogó, como bien decía Kenneth, como peligrosos, nos hace reflexionar. Pero ¿cómo se encuentra Costa Rica, verdad, con respecto a otros países de Latinoamérica? ¿Cuál es ese contexto en el que nos podamos comparar? Bueno, definitivamente las declaraciones pues, nos tienen que llevar a una profunda reflexión de las circunstancias que está viviendo el país con el tema de la criminalidad. Si bien es cierto, Costa Rica se mantiene en niveles muchísimo más bajos que muchos de los países del hemisferio, pero sí yo siento que esto es una ventana de oportunidad para todavía fortalecer más y reforzar todo el empeño que se viene haciendo en materia de seguridad. Y también es una ventana de oportunidad pues para solicitarle muchísimo más apoyo, muchísimo mayor información, muchísimo mayor recursos al mismo gobierno de los Estados Unidos, que es el socio histórico en el tema de la criminalidad, y no solo de la criminalidad, sino de la formación de nuestros cuerpos de seguridad. Siempre los Estados Unidos ha sido un excelente aliado, y creo que esto nos abre una ventana de oportunidad, ya que es el país el que señala a Costa Rica o a la capital de San José de Costa Rica como un lugar con niveles de inseguridad. Bueno, también tenemos que reflexionar sobre los números que son públicos, números de la tasa de homicidios del año pasado, que fueron 880 homicidios, que es una cifra considerable, y de igual manera, vamos por el mes de agosto, pero ya a mitad de año, de acuerdo a los informes del organismo de investigación judicial, ya el país tiene más de 500 homicidios. Bueno, en alguna medida todas esas cifras repercuten en variables sumamente importantes para el país, como lo es el turismo. Hemos visto cómo se ha venido afectando, que tenemos menos turismo, o otra de los rubros importantísimos en el país, como lo es la inversión extranjera. Entonces yo creo que esto, más allá, porque hoy podemos ver que es el gobierno de los Estados Unidos, pero mañana puede ser cualquier otro país o cualquier otro socio estratégico que tiene el país y que pueda venir a señalar lo mismo, principalmente que todo porque muchas de estas valoraciones utilizan las cifras de los hechos de criminalidad en el país. Vuelvo al punto, la tasa de homicidios pues es una variable muy significativa, muy alarmante, no solo fuera del país y no solo para los Estados Unidos, igual manera para el mismo país. Entonces yo siento que debemos de ver esto como una ventana de oportunidad para decirle a los mismos Estados Unidos, necesitamos más ayuda. Hemos visto cómo se ha venido fortaleciendo la relación con la DEA, que es determinante para combatir todo este tipo de delitos. De igual manera, con el FBI, con la Policía de Fronteras, con el Border Patrol de los Estados Unidos. Entonces, más bien es ver esto como una ventana de oportunidad para fortalecer y solicitar muchísimo más ayuda. Don Walter, bueno, usted conoce, como le decíamos, tuvo mucha experiencia en los cuerpos policiales de fuerza pública. Si nos enfocamos directamente en San José como casco capitalino, ¿verdad? Que fue la referencia inicial que hace el señor Trump ayer, ¿por dónde tiene que comenzar la mejora en términos de seguridad de San José como capital? Es que tenemos que partir de que el punto más neurálgico en todo el país en materia de seguridad es San José. ¿Por qué? Porque si vemos el país entero converge en San José. Solo les cito 2 o 3 ejemplos. En San José tenemos los principales hospitales, el Calderón Guardia, el San Juan de Dios, tenemos la Coca-Cola, que es donde converge toda la ciudadanía. Entonces lo que pasa en San José repercute en todo el país. Entonces yo siento que se debe de fortalecer con muchísimo mayor capacidad de respuesta para la ciudadanía, con una mayor capacidad de patrullaje, con una mayor capacidad de videovigilancia,
porque no necesariamente tenemos que llenar San José de policías, que eso es disuasivo, pero de igual manera el tema de la videovigilancia. ¿Por qué? Porque volvemos también al tema de estadísticos. Hemos visto como los mismos medios de información han publicado cómo se ha ido despoblando San José. En días pasados, conversando con algunas autoridades, ya se tiene mapeado aproximadamente como 600 edificios que ya están abandonados en San José. Entonces, cuando se camina, eso también es una variable que puede reflejar visualmente un abandono de la población de la misma capital. ¿Por qué? Porque son demasiados edificios, o vemos como también los otros edificios, otro rubro, y es que San José se ha venido llenando de cuarterías, que totalmente las cuarterías, lamentablemente, no todas, no podemos generalizar, pero las cuarterías han venido funcionando como refugio de personas indocumentadas, de personas perseguidas por la justicia, de personas que utilizan esos lugares como dormitorio. Pero todo eso genera un ambiente de inseguridad en la capital, porque si transito por lugares muy desocupados ya, hablando de edificios, o por lugares muy llenos de cuarterías, pues eso incide en que la persona se sienta muchísimo más insegura. Y también el tema de que a veces le ponemos mucha atención a los homicidios porque es el delito más importante, pero hay una cantidad de delitos que afecta al ciudadano, desde tacha de carros, desde robos, desde descuidos, un montón de cosas que muchas veces vemos como pequeñas o no tienen gran trascendencia, pero a la hora de cuantificarlas estadísticamente sí tienen un enorme, porque cuando uno habla de cifras de miles de asaltos, entonces eso conlleva, vuelvo al punto, a reflejar una imagen de inseguridad en la capital. Don Walter, ¿y cuenta en este momento la fuerza pública, el OIJ, con los recursos de capacitación necesarios para combatir la situación en la que estamos en este momento desde su perspectiva? Como usted bien lo mencionaba, la vigilancia, qué sé yo, ahora la tecnología, inteligencia artificial que se pueda utilizar de manera más eficiente. Hay un punto de partida en los cuerpos de seguridad del país, que es que tiene un personal muy profesional. O sea, que tiene un personal que está haciendo un esfuerzo titánico por contener, porque a veces queremos volver al pasado, pero es muy difícil. En este momento la tarea tiene que ser contener. Pero bueno, ese personal policial, por más profesional que sea, si no tiene las herramientas, si no tiene los suficientes vehículos para patrullar, el patrullaje es disuasivo, el patrullaje genera muchísimo mayor capacidad de respuesta a la hora de un asalto, muchísimo mayor capacidad de respuesta para perseguir a un delincuente, pero si no tienen los suficientes vehículos, si hay alguna limitación en combustible en donde hay que dosificar el patrullaje por la escasez de combustible, y lo más importante, si no tiene el suficiente pie de fuerza. Yo estoy totalmente convencido de que en Costa Rica hacen falta una gran cantidad de miles de policías. O sea, no puede ser posible que la población siga creciendo y los policías más bien decrecen. Cada día tenemos menos policías en relación a la población y eso es una matemática, es una matemática simple y sencillamente, lo voy a decir de la forma más coloquial. Si tenemos más vehículos en la calle y más accidentes, eso es sinónimo que necesitamos más inspectores de tránsito. Si tenemos más delincuentes en la calle, eso es sinónimo de que necesitamos más policías. Si tenemos más delincuentes privados de libertad, es sinónimo de que se necesitan más policías penitenciarios. Entonces, ese pie de fuerza yo considero que en este momento es insuficiente para generar un patrullaje, para generar una presencia policial y una que es la razón de ser de los cuerpos de policía, que es generar prevención, porque cuando dejamos de generar prevención, caemos en la situación que tenemos que generar represión, porque los pocos que tengo bajo mi mando tengo que destinarlos a combatir propiamente, reprimir el delito. Y se va bajando la cifra de la prevención. Y mucho de lo que estamos viviendo hoy en día es falta de prevención, porque no podemos tener en el país sicarios de 14 años. Bueno, ¿qué pasó con esos jóvenes? Don Walter, y por cierto, entonces, ahora que usted estaba hablando de estadísticas en frío, ¿verdad? Esa mención de Donald Trump ayer quizá que fue duro escucharlo, pero fue una
vuelta a la realidad de nuestro país, porque antes de 2023 el promedio de asesinatos rondaba los 500, ¿verdad? Ya era noticia. Ahora, a partir de 2023, con 907 homicidios, si no me falla la memoria, correcto. En este momento, el año pasado, casi 900. Ayer cerramos con 11, 12 homicidios más que el mismo periodo del otro año. O sea, rondaremos y cerraremos, sin duda alguna, con esa tendencia sobre los 900 o alrededor de los 900. No. Entonces, es inevitable que ya Costa Rica forme parte, porque hubo un cambio tal vez muy drástico en esas estadísticas en los últimos años, donde aquí quizá de 2, 3 años esta mención no hubiese existido. Totalmente, o sea, realmente la cifra de todos esos delitos que a veces no trascienden o no tienen una mediatez o no tienen el volumen de gravedad, esas cifras al final de catalogar un país se vuelven cifras importantes. E inevitables. La mención como tal. Totalmente, porque a la hora de cuantificar robos, asaltos, hurtos, eso genera una inseguridad latente en el ciudadano común y silvestre. Y no podemos apartarnos de hechos que vivan el turista como tal. Un turista que asaltan en cualquiera de nuestras playas, y peor aún, si ese turista pierde la vida, tiene un efecto multiplicador gigantesco. Claro. Uno, tiene un efecto multiplicador gigantesco en el país de residencia. En todo sentido, mire, desde el que le roban la cámara en la playa, llega a su país y lo magnifica. Miren, ya asaltan y todo, y tal vez es un solo turista. Y lo hemos visto, don Walter, con las redes sociales, además. ¿Verdad? Bueno. Esto se magnifica y se amplifica y lo conoce en cuestión de segundos todo el mundo. No, es que tenemos que partir del hecho que vivimos en un mundo de tiempo real. O sea, vivimos en que una persona se descompone y no ha llegado al suelo y el mundo entero lo sabe. Vivimos en un mundo en donde ese turista tal vez es un influencer o tiene una capacidad de divulgación de que lo asaltaron y es uno. Pero todo eso suma a la hora de reflejar estadísticas, y eso es lo que tenemos que tener muy en claro. Por eso yo decía al principio, esto nos tiene que llevar a una profunda reflexión. Don Walter, y justamente, bueno, queremos incorporar también a esta conversación al analista internacional Carlos Murillo, que se encuentra con nosotros también, para hacer parte de este análisis que queremos reflexionar y, por supuesto, revisar estas declaraciones del presidente Trump que nos han puesto a nosotros a poder analizar cómo estamos atacando el tema de la inseguridad. Don Carlos, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué repercusión tiene esta noticia, verdad, de estas declaraciones en las que se menciona a Costa Rica desde el punto de vista internacional, verdad, y en la imagen y la reputación que tiene nuestro país? Claro, primero un gusto conversar con don Walter, compartir este espacio, y hace como 3 semanas, si la memoria no me falla, estábamos precisamente conversando de esta situación y de lo que podía venir. Gabriela, yo creo que permitime solo 2 puntos muy concretos que ya Walter mencionó, pero que es el fenómeno de la teoría de la ventana rota. Si uno ve una ventana rota que pasan un par de días y no se repara, entiende que hay un descuido y que eso puede conducir a mayor criminalidad. Es un fenómeno documentado. El otro es que la declaración del presidente Trump no es nueva, en el sentido de que muchos medios de prensa, incluso escritos de Europa, ya habían dado este tipo de noticias. Aquí lo que cambia en gran medida es el mensajero. No es lo mismo leerlo en un periódico como El País de España, estas cifras, a que el presidente de Estados Unidos lo mencione como comparación respecto a la situación en la capital estadounidense. Esto tiene profundas repercusiones en un mundo totalmente integrado, y como don Walter lo mencionaba, sin duda hoy en el mundo entero habrá inversionistas, turistas sobre todo, que pensaban venir a Costa Rica, que ahora lo van a valorar.
y eso tiene consecuencias importantes que debimos como país y como sociedad haber corregido desde hace buen tiempo, pero no lo hicimos. Don Carlos, muchas gracias por acompañarnos y siempre tan acertados esos comentarios de parte suya y también de don Walter, que nos da una radiografía de esa realidad y aterrizar también con estadísticas esta situación. Hay mucha cooperación, como le decía don Walter, de policías de Estados Unidos, cuerpos policiales incluso de Europa, ya la Europol ha estado participando. Pero para ampliar en cuanto al ámbito, usted como analista internacional, ¿cómo debería tratarse ese esfuerzo de parte del gobierno para tratar de atraer más de esa ayuda, puesto que quizá el presupuesto a lo interno no da para hacer esa cobertura, por ejemplo, que hablaba don Walter al inicio, don Carlos? Sí, claro. Lo primero que tenemos que internalizar, no es entender, es internalizar que el mundo en el que estamos viviendo hoy no es el mundo de estados del siglo pasado en donde las fronteras tenían relativa seguridad para proteger lo que ocurría dentro del país frente a las amenazas externas. Hoy las fronteras estatales son totalmente porosas y sobre todo en el caso de países pequeños como Costa Rica, en la ruta del narcotráfico, pero sobre todo del crimen organizado, y con escasos recursos para tener presencia efectiva y real en las fronteras, y esto no es solo en la frontera norte y sur, sino también en las costas, que es fundamental. El otro asunto que hay que entender es que este tipo de fenómenos del crimen organizado es un asunto transnacional, es un asunto que requiere, si bien de políticas nacionales y locales, también debe haber políticas a nivel internacional, y con la coyuntura internacional en este momento de conflicto entre superpotencias se hace más complejo el asunto. Entonces, permítame brevemente citar el caso de la parte ambiental. En materia ambiental, las políticas son de carácter global, pero estas se deben traducir por políticas nacionales para implementarlas en el ámbito local. Y eso es lo que ocurre con el problema del crimen organizado, que yo ya no le digo transnacional, ya el crimen organizado es un fenómeno globalizado. Esto requiere de más cooperación entre todos los estados y hacer comprender desde el gobierno de Costa Rica, por ejemplo, a los Estados Unidos, y era un poco lo que ya don Walter mencionaba antes, que es que se requieren más recursos, se requiere más cooperación, no solo con los Estados Unidos, sino con otros gobiernos vecinos y con gobiernos en Asia y en Europa, porque al final lo que ocurra en Costa Rica también afecta al resto del mundo. Don Carlos, y bueno, en línea con eso que usted menciona, el auge de esta violencia, el crimen organizado también podría tener consecuencias diplomáticas o en la cooperación internacional. Sin duda, sin duda, todavía yo creo que por dicha el país no ha llegado a esos niveles en donde el crimen organizado entra en el ámbito político. Yo hace varios años había hecho una investigación, publiqué un artículo que denomino el crimen organizado como insurgencia no política. Al crimen organizado no le interesa tomar el control, por ejemplo, del poder ejecutivo. Le interesa influenciar en el poder ejecutivo, en otras instancias gubernamentales, para que se abran los espacios que el crimen organizado necesita, ¿verdad? Repito, por dicha en Costa Rica todavía no estamos viendo de cómo el crimen organizado o los sicarios están atentando contra líderes políticos, como ocurre recientemente de nuevo en Colombia y en algunos otros países en América Latina, pero si la polarización sigue por el camino que lleva, podríamos ver a corto o mediano plazo ese tipo de situaciones que también afecte las relaciones diplomáticas con algunos países. Muy bien, don Carlos, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, también don Walter, por siempre estar dispuestos a venir
y ayudar a nuestro público a hacer esa radiografía, ¿verdad? Como decía don Carlos, interiorizar. Ya no, aquí no es ni entender, sino interiorizar y reflexionar. Así que el cierre, el mensaje final de cada uno en relación con ese reto que tenemos como país, porque ya venimos después a escuchar también algunas propuestas de los aspirantes a la presidencia. En esa coyuntura, don Walter, ¿qué deberíamos? ¿Cuál es su mensaje, su reflexión? Yo considero que debemos de fortalecer y debemos de aprovechar al máximo esta situación y de pedirle muchísimo más apoyo, muchísimo mejores condiciones al mismo gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos ha sido, es y será siempre nuestro principal aliado en los temas de seguridad y no solo eso, nuestro principal aliado en los temas comerciales, nuestro principal aliado en el tema de turismo. Cuando vemos las cifras, la mayor parte de los turistas que vienen aquí vienen referenciados desde los Estados Unidos. Entonces, yo siento que esa relación que hemos tenido histórica, positiva y muy buena con los Estados Unidos, debemos de potencializarla más. Y se ha visto en los últimos momentos en donde el gobierno de los Estados Unidos pone cifras de miles de dólares para capturar delincuentes costarricenses. Bueno, eso es una ayuda al país. O donde vemos como hay una mayor participación de la DEA en el país. Bueno, eso tiene que potencializarse, tiene que haber más ayuda de la DEA, tiene que haber más presencia, tiene que haber más equipos, tiene que haber más radares, como lo decía don Carlos, para controlar nuestras costas, tiene que haber más equipo fluvial para controlar. Nosotros tenemos 3 ríos que desembocan en la frontera norte. Estarán siendo cuidados esos 3 ríos. Entonces, todo ese tipo de cosas conllevan y no podemos dejar de lado la posición estratégica que tiene nuestro país. Nuestro país es la unión entre el sur y el norte. Es la unión donde se produce más droga en el mundo y con el norte, que es nuestro principal aliado y que tenemos que pedirle cada día más ayuda para combatir ese tipo de delitos. Somos el punto que está en medio de esa situación. Así es que ese es mi mensaje. Yo creo que esto que más bien hay que verlo como una ventana de oportunidad, la observación que hacen los Estados Unidos para fortalecernos y llamar la atención hacia adentro. O sea, tenemos que sentarnos y analizar si nuestro Código Penal, que fue hecho hace 27 años, reúne las condiciones para la criminalidad actual. Yo humildemente digo que no. Si nuestro sistema policial es el idóneo. Voy a poner solo, y con esto termino. Nosotros somos un país en donde 7 ministros de Estado intervienen en la seguridad. 7. Entonces, en determinado momento, eso se convierte en una torre de Babel, poner de acuerdo 7 jerarcas, porque lo viví en carne propia, en donde para conseguir unos inspectores de tránsito había que hablar desde con el ministro y con todo el mundo, o pedir inspectores de Hacienda o oficiales de migración. Entonces, eso es una reflexión que debemos de hacer. Si tenemos un aparato de seguridad que esté respondiendo a las condiciones. Yo, en lo personal, soy de la tesis de que Costa Rica debería tener solo una policía. En la parte ejecutiva, una en la parte judicial y una en la parte municipal, porque hay más de 40 municipalidades hoy en día que tienen policía. Bueno, esos 3 pilares deberían de ser los que se fortalezcan. Muchas gracias, don Walter. Gracias, y finalmente, don Carlos, ¿cuál es esa tarea que nos queda pendiente como país? Sí, gracias Gabriela y Kenneth. Mire, yo creo, y siguiendo esa tesis de Walter, es necesario entender que ese es un tema de Estado. Ese no es un tema del gobierno actual o del próximo, como están diciendo incluso algunos aspirantes a la presidencia. Se requiere de una política de Estado, de una visión de largo plazo que debe ser urgente porque hemos perdido mucho tiempo y ya no podemos seguir perdiendo tiempo porque terminaríamos perdiendo el país. Y entender algo que es fundamental, que tal vez cuando uno no ha navegado por los mares jurisdiccionales costarricenses no lo entiende. Yo lo he hecho por razones de trabajo, es entender que el 94% del territorio costarricense es mar.
y por ese mar fluyen gran cantidad de embarcaciones y las he visto cerca de la isla del Coco que transportan droga. Entonces es un fenómeno que se requiere una visión de gobierno y de sociedad, y esto debe ser un compromiso de todos los partidos políticos en este momento y de todas las personas que aspiran a la presidencia. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, don Carlos, de nuevo, don Walter, por acompañarnos en esta No, mesa de ustedes, análisis. y gracias por permitirme compartir con Carlos, que es una Viejo verdadera conocido eminencia. ya. Sí, y somos amigos de muchos años y Gracias, sí, siempre hace muchos estamos años. tratando estos temas. Bien, muchísimas gracias.